afecta existe un temor constante. Regresamos a esta transmisión en vivo desde las oficinas del periódico Presencia. Yo soy Roberto Morales, les agradezco y de nuevo les ofrezco una disculpa por estos problemas técnicos. Estoy acompañado del doctor David Martínez Pérez, él es especialista en medicina interna y estamos aquí para informar en relación a la situación del coronavirus en el sur de Veracruz, en el municipio de Las Chuapas, y la situación que está ocurriendo en los municipios aledaños, Coatzacoalcos, Aguadulce, Moloacán, y los estados vecinos también, Tabasco y Chiapas. Este ejercicio pues es de compartir información de manera responsable, y también lo invitamos a que participe, a que nos acompañe, y podamos nosotros responder algunas preguntas, y si no, igual investigarlas y darles una información responsable. Les agradecemos su compañía y por principio vamos a hablar de las pruebas, doctor. Las pruebas para detectar si una persona podía estar contagiada de coronavirus. Bueno, buenas tardes al auditorio, a los que están escuchando, y pues reiterarles la invitación que si tienen alguna duda en la cual podamos ayudar a despejar con mucho gusto. Si no lo sabemos, pues a veces es mejor un silencio razonado y buscar la respuesta para darles la información con mayor argumento y rigor científico. Sobre las pruebas es un tema muy controvertido, sobre todo a nivel del país. Ya ve que pues, se ha politizado un poco esta situación. Hasta el momento la OMS, la prueba, el gold estándar diagnóstico, gold estándar quiere decir la prueba de oro para diagnosticar el coronavirus, es la reacción en cadena de la polimerasa, que son pruebas moleculares que se hacen mediante unas técnicas muy especiales para poder determinar si el paciente tiene el virus o no. Estas pruebas son muy específicas y muy sensibles. Hay diferentes tipos de pruebas en el mercado. Actualmente todo lo que es coronavirus realmente se ha desarrollado toda una empresa en torno a esto, desde el punto de vista de las cuestiones farmacéuticas y de laboratorio, pero autorizadas son muy pocas, ¿no? Hay pruebas, las denominadas pruebas rápidas, que han creado cierta confusión. Estas pruebas son por captación de antígenos o de anticuerpos. No están autorizadas en el país actualmente y tienen una razón científica por la cual no estén autorizadas, porque no se sabe bien aún cómo es la respuesta inmunitaria del cuerpo para poder determinar estas pruebas, en qué momento hacerlas. Más que nada yo creo que eso es lo que ha detenido el uso de estas pruebas, en qué momento hacerlas. Por ponerle un ejemplo, en el caso del dengue, que es un caso una enfermedad bien estudiada y bien conocida por todos, tenemos bien determinado de que hay una elevación de anticuerpos a partir del cuarto día, que son los anticuerpos IgM, después del cuarto día de haber empezado los síntomas del paciente. Entonces, a partir de ese día es que se puede hacer las pruebas de anticuerpos. Antes puede dar un falso negativo. Así en el coronavirus, hasta que no sepamos cuándo es el momento en que eleve anticuerpos el paciente, pues no se podrán usar estas pruebas. Efectivamente, doctor. Fíjese que creo que igual y nos quedan muchas dudas en relación de la manera en que se aplican estas pruebas, ¿no? Muchos dicen, bueno, me toman una muestra de sangre, ¿o qué tipo de muestras es las que toman? Bueno, la toma de la muestra es, la más estandarizada es de la orofaringe y de la nasofaringe. Es importante que lo haga un personal bien entrenado de la boca y de la nariz, pero del fondo de la boca y del fondo de la nariz, no de la parte anterior.
Es una prueba muy molesta, no vayan a creer que el que se somete a esta prueba es algo sencillo, es muy molesto. Y debe de realizarlo un personal bien entrenado y bien calificado también. Por eso siento yo que también la Secretaría de Salud ha guardado ciertas restricciones con la realización de las pruebas, porque existen falsos negativos, no dados por la técnica como tal, o por la PCR y los reactivos, sino por la toma de la muestra y la calidad de la muestra. Si no es la adecuada, puede dar un falso negativo y se pueden tomar una serie de decisiones erróneas. ¿En qué tiempo se puede conocer el resultado de una prueba? De PCR, Ajá. bueno, ahí también... ¿Es la que se está aplicando sí, actualmente? ¿No? la que tenemos, la que se está aplicando en México, a partir de las 6 horas ya puede tenerse un resultado. Aquí el problema es que los kits diagnósticos son para un determinado número de pacientes. Entonces, por ejemplo, si el fabricante, no sé realmente cuál es el que está adquiriendo la Secretaría de Salud, pero por poner un ejemplo nada más, si el kit es para 10 pacientes, si llega una prueba, pues tienen que esperar hasta que haya los 10 pacientes para hacer todo el procedimiento y ahí es donde puede atrasarse la prueba. El tiempo máximo puede ser 48 horas para tener un resultado. Perfecto. Eso es importante conocer los tiempos y de qué manera se están aplicando las pruebas. Incluso comento, dentro de esta serie de especulaciones que se ha dado en las redes, un amigo me comentaba de que había una persona que incluso estaban ofreciendo pruebas a través de internet. Sí, ha habido, le digo, se ha desarrollado toda una empresa alrededor de lo que es una empresa lucrativa que está estafando a los ilegal además, porque no tiene, acuérdense que aquí el organismo regidor para todo eso, que rige todas estas cuestiones es COFEPRIS. Si no tiene autorización de COFEPRIS, no es algo legal. Dada la situación, el dar información especulativa, además de lucrativo, en algunos casos políticamente, resulta criminal, doctor. Y ahorita quisiera yo abordar, porque muchas de las personas que nos están viendo seguramente están un poco en relación a los casos confirmados o a los casos sospechosos. Que valga el tema, lo hemos repetido y lo seguiremos haciendo mientras dure esta crisis, independientemente de que se presenten o no se presenten casos confirmados, sospechosos, la situación sigue siendo la misma en relación a la prevención del contagio. Sí, yo creo que eso tenemos que tener claro, las definiciones operacionales para los casos sospechosos de COVID son síntomas clínicos, no son ningún estudio avanzado. Es decir, es todo aquel paciente que en los últimos 7 días haya tenido o fiebre, o tos, o cefalea. 2 de estos síntomas, más 1 de rinorrea, dolor torácico, conjuntivitis, disnea, que sería falta de aire, un signo de mal pronóstico, y eso configura un caso sospechoso. O sea, ahí no viene en la definición operacional de caso sospechoso, no viene ni radiografía, ni tomografía, ni estudio de confirmación. Ahora, el caso confirmado es el paciente que reúne estos criterios y se le hace una prueba confirmatoria. Ahí quiero hacer un paréntesis con las pruebas confirmatorias, porque le decía, hay una confusión entre las pruebas rápidas y las pruebas quizás que se obtienen, es un juego de palabras que a veces confunde. La prueba rápida, que comúnmente se conoce, y la que se oferta incluso en internet, y esto es por antígenos y anticuerpos, es la que no está todavía autorizada aquí en el país, ni casi en ningún lugar, por esta situación de que no se sabe en qué momento es útil a realizar la prueba. No dudo que vaya más adelante, conforme se vaya conociendo toda la fisiopatología y toda la cuestión molecular del virus, se aprueben y se diga en qué momento hacer. Yo creo que ese es el punto, en qué momento hacerlas. No dudo de su especificidad ni de su sensibilidad, pero en qué momento hacerlas es el gran problema. En este momento no sabemos. También hay otras pruebas que se obtienen
que son de PCR, o sea, de reacción en cadena de la polimerasa, que se obtienen en minutos, hasta 5 y 15 minutos. Son las que anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un tipo de prueba de una marca. Nosotros en México ya hay experiencia en este tipo de pruebas para la tuberculosis, como es el ExPERT. O sea, es una prueba molecular que se hace de forma rápida. No la tenemos para el coronavirus. Para el coronavirus es la técnica convencional. Ahora, lo que decía de caso sospechoso o confirmado, yo creo que las medidas han sido claras. Las medidas han sido en tanto a mitigar la propagación de la infección. No, en ningún momento se ha dicho que se va a evitar con alguna medida que, por ejemplo, aquí en las Chuapas haya casos de coronavirus. No hay medidas que pueda, aislarnos y que no vayamos a tener ningún caso. Las medidas son de mitigación. ¿Qué quiere decir esto? Disminuir la propagación del virus. Y para eso se implementaron todas las medidas de quédate en casa, salir solamente si es muy necesario, el distanciamiento social y las previas, ¿no? Que es el saludo de manos, el saludo de beso, el estornudo de etiqueta. Todo eso es para mitigar la infección. De hecho, la Secretaría de Salud lo dijo desde el principio, o sea, que no nos íbamos a salvar. Y aquí lo mencionamos en los primeros programas, que iba a haber casos en México, claro que lo iba a haber, no iba a haber ninguna forma de detener que tuviéramos en el país esta infección o esta enfermedad. Entonces, el hecho de que haya un caso confirmado o no, creo que sí es importante por la información, pero no es determinante para tomar medidas. O sea, el llamado a la población es que tengan las medidas siempre, desde que se dictó hasta que nos den nuevas instrucciones. Sí, por supuesto. Y hay que dejar algo, pero muy, muy en claro. Tiene que quedar clarísimo. Las autoridades oficiales para dar información en relación a la situación en que se encuentra actualmente esta pandemia es la Secretaría de Salud, que pueden consultarla a través de las redes sociales, a través de su página de internet. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud. Se trata de analizar la información y de compartirla, porque la sociedad necesita información seria y una orientación seria. Puede especularse y puede haber mucha gente que por ignorante recurren a los insultos. Dicen que a palabras necias, pues oídos sordos, ¿no? Así que hay situaciones que realmente no se van a contestar. Vamos a dar un contexto, un panorama en relación a cuál es la situación en la que está actualmente la cuestión oficial en la región. Estamos hablando de lo que es el sur de Veracruz. En Acayucan se ha registrado un caso sospechoso. En Coatzacoalcos hay 70 casos sospechosos y 4 confirmados. Hay que contextualizar. Coatzacoalcos es una zona metropolitana. Hemos dicho nosotros periodísticamente que se trata de la capital del sur de Veracruz. Hay mucho tránsito de personas y como zona metropolitana, donde se encuentran los hospitales y varias dependencias del Estado y federales, obviamente que hay mucho movimiento de personas y por eso se da este tipo de situación. En Aguadulce actualmente hay 2 casos sospechosos. En las Chuapas hay registrado un caso sospechoso. Minatitlán, municipio vecino, hay 8 casos sospechosos. En Moloacán, al ser una zona prácticamente rural, realmente no se han presentado casos, afortunadamente. Santiago Tuxtla actualmente tiene un caso confirmado. San Andrés Tuxtla, un caso sospechoso. En la ciudad de Veracruz, 146 casos sospechosos y 23 casos confirmados. La misma situación de Coatzacoalcos, es zona metropolitana, zona de tránsito, es puerto. Obviamente es lógico lo que está pasando en estas ciudades, al igual que en Jalapa, que hay 59 casos sospechosos y 5 casos confirmados. En total
a la noche de ayer que dio el reporte la Secretaría de Salud, hay en el estado en total hay 502 casos sospechosos, 68 casos confirmados y se han registrado 3 defunciones. Algo que hay que contextualizar, doctor, y yo creo que es muy importante por la situación del municipio del sur de Veracruz que colinda con los estados de Tabasco, con Chiapas, tenemos que en el estado de Tabasco actualmente están registrando 317 casos sospechosos y 134 casos confirmados. Y hay que mencionar que hasta el momento el estado de Tabasco lleva 8 defunciones por COVID-19. Esto de acuerdo a la Secretaría de Salud de ese estado. En el caso de Chiapas hay 509 casos sospechosos y se han registrado 40 casos confirmados hasta el día de hoy y ellos han tenido en el estado de Chiapas 2 defunciones. Ese es el contexto regional. Ese es el contexto regional del cual debemos estar informados y se trata de información responsable, no de alarmar ni de hacer amarillismo. Sí, mire, yo creo que lo que comenta es un comentario muy atinado en el sentido de que no hay que, digamos, hacer pues, como decía, ¿no? Un amarillismo sobre la información, ni tampoco despreocuparse, o sea, simplemente hay que tener precaución. Y algo que ha llamado ahorita con todos los acontecimientos, ¿no? En las últimas 24 horas es mucho el llamado, por ejemplo, al cierre de fronteras, dicen cierre de fronteras, hay que cerrar las chuapas, hay que sitiarnos. Pues recordarle al auditorio que nosotros vivimos en un mundo globalizado. En esta epidemia, en esta pandemia, muchos países han tomado ciertas medidas de acuerdo propias a sus análisis y algunos han decidido el cierre de fronteras, ya hablando de país como tal, y otros no. Realmente no ha incidido sobre la pandemia o sobre la mitigación de los casos. O sea, por ejemplo, Estados Unidos fue uno de los que decidió cerrar fronteras con Europa, pero no con Inglaterra. Y Inglaterra tenía casos. Y es así, siempre va a haber su excepción. Por ejemplo, aquí en el municipio estamos viendo que hay comunidades que están cerrando sus accesos. Y sin embargo, no va a poder ser posible que si caemos en digamos, en una fase 3, aquí una fase epidémica, puedan o no tener casos. ¿Por qué? Porque nadie, ninguna comunidad, ni ningún municipio, ni ningún país es autosuficiente totalmente. Entonces siempre tiene que haber algún intercambio de personas, de mercancías, y en ese momento, si no se toman las medidas que son de la sana distancia y de quedarse en casa, pues también pueden ellos adquirir la infección a pesar de que tengan cerradas, entre comillas, sus fronteras, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la información que se maneja y sobre todo con la que se replica, porque pues a veces nos llega una información y le damos compartir sin siquiera saber cuál es la fuente. Podemos estar o no de acuerdo con las estadísticas oficiales, puede ser producto de un análisis metodológico, si son viables o no viables, esto que mencionaba el subsecretario de Salud, la estimación de casos. Puede ser que metodológicamente alguien diga que no es conveniente, que es mejor buscar caso por caso o no, pero entre esa polémica creo que tiene que haber un eje rector. Debe de haber alguien que, digamos, sea el portavoz o el liderazgo de toda esta cuestión de la información y no tenemos en este momento otra herramienta más fiable para la toma de decisiones o para estarse bien informado que los mismos de la Secretaría de Salud. Así que pues es llamado a que escuchen su conferencia de prensa de las 7 de la noche y del estado que las dan aproximadamente alrededor de 10 de la noche, ahí es donde se van dando la información más veraz. Sí, efectivamente. Y en relación a esto que usted comenta, doctor, que es muy cierto en cuanto a las especulaciones de qué manera están haciendo daño a la sociedad, porque
nada nos puede afectar tanto como el miedo. El miedo es terrible, lleva a decisiones equivocadas y lleva incluso a agresiones que ya se han estado registrando en otros lugares. Realmente esta situación de la pandemia, del contagio, pues el virus tiene una potencia de transmisión muy fuerte. Sí. Y se ha dicho y se vuelve a repetir, se lleva a cabo a través de gotículas. De gotículas, no es que esté en el aire como tal. Por eso se recomienda una sana distancia. ¿Sí? Como ven, nosotros tenemos aquí, cuidamos nuestra sana distancia, precisamente porque cuando hablamos, de alguna manera expulsamos gotículas y se trata de evitar que haya un contagio. Yo no sé, como usted, si en este momento podría estar contagiado, pero lo que sí sé es que tengo que tomar las medidas adecuadas tanto para tratar de evitar contagiar a los demás como ser contagiado, para ir rompiendo conteniendo ese contagio que se está presentando y se va a presentar. Hemos criticado y más que nada hemos invitado a la población a reflexionar en relación a que no debemos de satanizar a las personas que en un momento resulten contagiadas. Claro. Eso es una equivocación total. Realmente los servicios médicos pues tendrán que atenderlos. Las familias de esas personas tendrán que atenderlos tomando las medidas adecuadas. No incurramos en linchamientos, que es la parte más ignorante y terrible que la sociedad ha mostrado cuando es desinformada y cuando reacciona por miedo. Es por eso que invitamos a tener mucho cuidado en ese sentido. De hecho, yo recuperé por ahí una nota de un término que ocuparon, ¿no? La infodemia. Sí. Que de hecho lo retoma el secretario de Salud en una de sus conferencias de prensa, y él llama a la población a no caer en esa situación. Él menciona textualmente, lo voy a leer: el odio y con ello la fobia y la discriminación están cimentados en una combinación tóxica de ignorancia y miedo. Estas dos pulsiones humanas pueden llevarnos a confundir y a ver al otro como extraño y querer encerrarnos en nosotros mismos, rechazando todo lo demás. Eso explicó el doctor Gatell, claro, el secretario de Salud. Sí, el sistema de salud tiene deficiencias, es cierto. Que tienen que irlos cubriendo, también es cierto. Que tenemos que tomar medidas alternativas, también es cierto. Hablando de nuestra comunidad, como está pasando en Coatzacoalcos y está pasando en Acayucan, los hospitales carecen de material para atender este tipo de situaciones. Es una gran realidad y una gran preocupación que nos han externado trabajadores de los hospitales. Otra situación que vale la pena comentar, doctor, y lo hago porque pues es mi rama, la comunicación, son los vacíos de poder que se están generando. Si bien es cierto que la Secretaría de Salud, a través centralmente del Estado, están informando diariamente, y eso es bueno, qué bueno que lo están haciendo, también en las regiones, en las localidades, a través de sus directores médicos, a través de sus jefes de su jurisdicción, deberían de tener más contacto con la población. Si no, se generan estos vacíos de poder que gente irresponsable utiliza para lucrar políticamente y, lo que es peor, desinformar. Tengamos mucho cuidado. Como ciudadanos también podemos discernir la información que estamos recibiendo. Un ejemplo, ya casi que me robé el micrófono, un ejemplo que quiero compartir y de cómo influye. Y yo actualmente a mi madre, que quiero tanto, ella está enferma, o está convaleciente más bien. Está convaleciente de una operación que le hicieron hace unos 3 meses. Y hace poco en Coatzacoalcos se dio el caso de una ejecución de una persona en la central de autobuses. Mi mamá vive en el norte de la República. Y ella, como muchas personas ya mayores y que pues ocupan el Facebook
para estar revisando, y ve esas imágenes, y ve el cuerpo, y ve una narrativa totalmente falsa en relación a los hechos, que decía que era el cuerpo de una persona víctima del coronavirus, que estaba ahí abandonada, tirada en medio de la central, y que ahí estaba muerta y que la gente andaba caminando como si nada. Esa información que mi mamá, pues es una persona mayor, no muy ducha en la cuestión de cómo normar criterio para filtrar la información que estamos recibiendo a través de las redes sociales, pues me llamó alarmadísima y me dijo, hijo, guárdate, no salgas, mira que ya vi cómo le están, eso no es cierto. Y desgraciadamente a ella le causó alarma. Y eso es peligroso. Sí, recordemos que la población más vulnerable es los adultos mayores, los cuales pueden estar cursando con algunos problemas, quizás incluso de depresión, y más aparte estar aislados, estar arraigados a su domicilio, pues puede empeorar esta situación, y junto con todo el estrés de las noticias, o sea, pues sí puede generar algo todavía más negativo sobre las personas. Aquí lo que mencionaba, yo creo que más que bien nosotros tenemos una organización administrativa, o sea, estamos organizados en una república y tiene diferentes niveles, y a diferentes niveles tiene cada uno su responsabilidad. Y pues sí, sería importante, o sea, hacer el llamado a las autoridades de que, o sea, por ejemplo, aquí en el municipio sería muy bueno que nosotros pues debemos tener tenemos, mejor dicho, en el municipio, dentro del cabildo, alguien que esté encargado de la salud. Creo que ese es el mayor responsable sobre la información que se pueda dar sobre cómo está comportándose la epidemia aquí en el municipio. Digo, a la hora de dar una noticia, digamos, relevante, ¿no? Y sobre las medidas que se están tomando, porque sí es importante que la población sepa si se están tomando medidas o no, en tanto a la toma de decisiones aquí localmente para prevenir la infección. Sí, efectivamente. Y las recomendaciones, haya o no haya contagiados, son exactamente las mismas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está invitando, si usted evita ir a un centro hospitalario, evite. Así es. No recurra. Si es necesario, pues tendrá que hacerlo. Igual ya hay protocolos para el personal médico. Por ejemplo, la recomendación es un paciente que tiene síntomas leves, no es ir al médico, a la urgencia, que le digan si tiene sospecha de COVID o no. Ya los síntomas son bien difundidos y lo sabe la población. Si tiene síntomas leves, lo mejor es aislarse en su casa y ya no salir, y evitar el contacto con todo tipo de personas para evitar la propagación. No dice en ningún momento la recomendación que vaya a ver al médico para que el médico le diga. Por ejemplo, en el IMSS se ha implementado una serie de medidas para que incluso si es trabajador se le dé su incapacidad sin que tenga que moverse de su casa. Cada institución ha tomado sus estrategias, pero es importante eso. Si tiene síntomas leves, pues no ir a saturar los servicios de urgencia. Ahora, si tiene falta de aire, o sea, que tenga fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire, entonces es un signo de alarma. Ahí sí hay que ir a los servicios médicos. O pues quizás una fiebre que no se puede controlar con los medicamentos habituales, pues hay que ir al servicio de urgencias. Mientras no, ¿por qué? Porque si no es coronavirus, quizás en ese servicio de urgencias sí haya alguien que pueda tenerlo y va uno a exponerse. O sea, aquí la situación yo creo que tiene que ser más allá del individualismo, ¿no? Hay que pensar siempre en que somos entes sociales y que lo que hagamos nos afecta a nosotros, afecta a los demás, pero también nos afecta a nosotros. Entonces, mediante esa conciencia colectiva es lo que se trata con lo del quédate en casa, y lo han repetido muchas veces. De nada sirve si son cientos que se quedan en casa, no va a servir de nada esa medida, tienen que ser miles por miles para que se queden en casa y realmente pueda detenerse
la transmisión de la infección. Efectivamente. Para cerrar un tanto el tema de la infodemia, voy a decir textualmente lo que en este caso el doctor Hugo López-Gatell solicitó a la sociedad. Él solicitó prudencia por parte de la sociedad ante las noticias que se reciben diariamente, principalmente aquellas que llegan por medio de las plataformas digitales y redes sociales. No debemos caer en la trampa de creer a la primera. Hay que tener mucho cuidado. Y repetimos, sí, nosotros somos un medio de comunicación con ya varios años en el mercado y sin embargo también le sugerimos que vea usted las páginas oficiales tanto de la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud del Estado y la de la Organización Mundial de la Salud. Así es. Que ese es otro punto. Igual hace poco, ya para cerrar y brincarnos a otro tema, recientemente se dieron a conocer unas imágenes tremendas de una situación que pasó en Guayaquil, Ecuador, y ahí se destapó la cuestión del tema de cómo tratar a los cadáveres que se pudieran presentar. Aclaramos, en Veracruz nomás van 3 casos, sí. Tabasco 8, Chiapas 2. Sí, eso también ha generado cierto temor o ciertas, pues también informaciones falsas, ¿no? Sobre cómo va a ser el tratamiento de un cadáver, que no te van a dejar verlo, que, o sea, un sinfín de informaciones erróneas. El tratamiento del cadáver, hay que recordar la fisiopatología, la forma de transmisión de esta infección para que dé la enfermedad COVID-19 es a través de gotas e aerosoles. Un cadáver pues ya no habla, ni tose, ni estornuda. Ahora, los fluidos de los cadáveres que pueden salir ya cuando está el fallecido, esos sí tienen un riesgo, pero no nada más riesgo para COVID-19, sino riesgo para muchas otras infecciones, tanto virales como bacterianas. El procesamiento de los cadáveres pues es cuidándose de no entrar en contacto con ningún líquido corporal, con ninguna mucosa, y es prácticamente el mismo que se realiza a todos los cadáveres. De esto pues ya se han determinado algunas normatividad para que los pues de las funerarias y todo tengan este tipo de información y no predomine el miedo. Otra información que se había dado es que tenían que incinerarse estos cadáveres. Esto no es así, no es obligatorio incinerarse. El procesamiento es, obviamente por la epidemia, con mayor cuidado del normal, pero las medidas son universales para el tratamiento de esto, de los cadáveres. De hecho, recientemente aquí mismo en el periódico entrevistamos al gerente de Funerarias Velasco en la localidad, a Ramiro Velasco, y él nos explicaba que no había, por parte de la Secretaría de Salud, indicaciones extraordinarias en cuanto al tratamiento de cadáveres que pudieran ser contagiados de COVID-19. Y decía que incluso las medidas eran las mismas, las que se tomaban, que era pues tener su protector ocular, su cubreboca sanitario y guantes. Sí, así es. Guantes. Por ejemplo, decir, no una cuestión exagerada como de alguna manera se está presentando. Sí, hay unas cápsulas, no sé si han visto en algunos videos, para el transporte de pacientes con sospecha de COVID o pacientes confirmados. Precisamente esas cápsulas son para contener aerosoles o gotas. No tendría lógica en un paciente fallecido meterlo en una cápsula para poder trasladarlo, porque pues no va a emitir ni gotas ni aerosoles, ¿no? Más bien sí quizás una bolsa impermeable por la cuestión de los fluidos, para que no vaya a haber algún accidente y vaya a haber contacto con algún fluido. Pero Roberto, aquí, o sea, un poco por el miedo, la infodemia, es importante resaltar que ha habido mucha improvisación y hasta cierto punto la autonomía que tiene cada entidad, tanto federativa como municipal, pues hacen que tomen medidas
que pueden en algún momento incluso hasta hacer daño a la población. O sea, cuando no tienen ningún basamento científico, cuando la OMS incluso hace las recomendaciones y a estas autoridades a veces obvian esas recomendaciones, no sé si con el afán de querer demostrarle a las personas que están interesados en hacer algo y toman medidas que pueden tener una repercusión incluso negativa. Lo hemos visto muchas veces, el uso del cubrebocas ya quedó establecido y eso fue una noticia falsa que la OMS recomendara el uso de cubrebocas en la calle. No, quedó totalmente establecido que no, que el cubrebocas es para el paciente sintomático y para las personas que trabajan en un hospital o van a tener contacto con algún paciente positivo. Más sin embargo, ¿cuántas autoridades no hemos visto que promueven el uso del cubrebocas e incluso del cubrebocas quirúrgico, que tanto está haciendo falta en los hospitales? Mencionabas los desabastos en los hospitales. No es un desabasto, el desabasto en los hospitales no es una cuestión propia de México o propia de una entidad, es mundial. O sea, lo estamos viendo, hay hasta cuestiones de piratería en Europa. Estaba viendo un reportaje ayer, un tráiler con cargamentos que van a través de un país, los detectan, traen cubrebocas, te los decomiso. Oye, pero van a Italia, van a Francia, no, te los decomiso. Y entonces, o sea, esa cuestión que incluso de piratería moderna, lo están viviendo los países primermundistas que tienen un sistema de salud, digamos, más organizados, con mayor presupuesto. ¿Qué se puede esperar de países pues, del tercer mundo o que tenemos problemas de desabastos, no en esta epidemia, sino ya son problemas históricos del sistema de salud? Entonces, promover esas cuestiones pues pueden traer una cuestión negativa, o sea, sin fines de personas. O sea, al menos a mí me han comentado, no, doctor, yo desde el principio mejor me compré no sé cuántas cajas de cubrebocas. Eso es algo negativo, y si seguimos promoviendo esos tipos de actitudes, puede continuar y puede tener una repercusión sobre la actividad médica o sobre la actividad del cuidado de un paciente. Al principio, no sé si recordarás, cuando se dio a conocer el primer caso en Ciudad de México, en el INER, que todo el mundo desapareció los cubrebocas de los alrededores y entonces había pacientes, por ejemplo, con tuberculosis que requieren el cubrebocas y no lo podían conseguir. Esos pacientes, ¿cuánta tuberculosis no esparcieron en esos momentos porque no tenían el cubrebocas? O sea, hay que ser conscientes y hay que ser muy responsables sobre las medidas y la improvisación. Puede ser que alguna medida no provoque ningún daño. Incluso yo, como siempre digo, las medidas de higiene en exceso nunca son malas. O sea, el exceso no es dañino. Pero hay conductas que sí pueden generar algún daño y pueden repercutir negativamente sobre la población. Sí, efectivamente. Y fíjese que yo quisiera contextualizar. Como los periodistas filtramos información y la infiltramos con el criterio periodístico. Y hay una arista política en el tema que yo quisiera comentar y hacer un llamado, porque digamos, en varios municipios del estado se están dando la situación de que ya está afectando estas diferencias políticas que existen entre el grupo gobernante y los alcaldes de algunos municipios. Esos prejuicios, esas rencillas, sinceramente la sociedad, estoy seguro que les agradecería que la dejaran de lado. La dejaran de lado para poder tener una mejor coordinación. El poder estatal, como los poderes municipales, son muy importantes y su coordinación sería de gran utilidad. Porque es bien cierto que hay alcaldes que han tratado de hablar con el secretario de Salud, han tratado de hablar incluso con el mismo gobernador y no lo han podido hacer. Y se están presentando situaciones en ese contexto, como por ejemplo el alcalde de Boca del Río, que instaló unas casetas sanitizantes. Yo no dudo que este señor lo haya hecho con las mejores intenciones. Sin embargo, a los 2 días que las había instalado, las tuvo que retirar e hizo lo correcto.
suspendió su uso mientras se volvía a analizar el tema con la Secretaría de Salud. Porque a raíz de esa falta de comunicación, pues ellos recurrieron a lo que podían tener a la mano. Porque creo que ahí hay otra situación que hay que tomar en cuenta. Los alcaldes son políticos que están muy atentos a las demandas de la población. Si no hacen nada, los condenan. Sí, sí, pero... Y si hacen algo, pues ahí es donde debe haber la eficiente comunicación entre los organismos de salud y los gobiernos municipales. Sí, sobre todo, o sea, obviamente los políticos, pues son políticos. De este tema desconocen muchas cosas. O sea, tener un asesoramiento adecuado y correcto es muy importante. Por ejemplo, esas cabinas de sanitización, hay de diferentes marcas, de diferentes configuraciones, hay colectivas, individuales, hay un sinfín en el mercado. Y también un sinfín de desinfectantes que se pueden usar. Pero obviamente, o sea, hay que estandarizar ahorita en estos momentos tenemos que estandarizar las medidas. Por ejemplo, esas cabinas sanitizantes, producen aerosoles. Si en los hospitales... Es muy interesante lo que va a explicar ahorita. Sí, o sea, acuérdense que la transmisión de la infección es por gotas y aerosoles. Si no hay el tiempo adecuado entre una persona y otra y entran en la cabina sanitizante y alguna persona, por desgracia de la vida, llega a tener la infección, pues la va a diseminar más en la población. O sea, estas cuestiones van a permitir que se disemine más la infección. Sobre los agentes que se esparcen dentro de esta cabina, que pueden ser líquidos o gases, tampoco, o sea, no hay una normativa sobre qué producto usar y en qué cantidad usarlo. Entonces pueden generar, por ejemplo, si el paciente es asmático, puede generar una crisis asmática, o si el paciente tiene una enfermedad pulmonar de otro tipo, puede empeorar su enfermedad pulmonar, o puede alguien que tenga alguna condición alérgica y no lo sepa, pues generarle una cuestión en sus pulmones, una inflamación, o se llama neumonitis química, o incluso irritación en la piel. Y yo no sé, o sea, pero pues no sé bajo qué estándares es que se empiezan a usar estas cabinas, que por ejemplo yo con mi índice de masa corporal no creo que use la misma dosis de desinfectante que por ejemplo usted. Entonces hay muchas cosas muy particulares que tendrían que analizarse para usar estas cabinas que no se han hecho, o si se han hecho pues tendría que estandarizarse. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ahorita es el epicentro de la epidemia, donde más se han tenido casos, incluso en Nueva York he tenido pues la fortuna de tener comunicación con colegas en esas ciudades, en Estados Unidos, en Los Ángeles, y me comentan, cuando les pregunté sobre las cabinas sanitizantes, primero ni sabían ni entendían bien qué es lo que era. Les expliqué y me dicen, no, aquí en el hospital lo único que sí nos dan es pues para quitarnos nuestra ropa, echarnos nuestro baño para irnos a nuestra casa antes de salir del hospital. Y sin embargo aquí ya veo en Boca del Río, en otras ciudades se han utilizado o se han intentado utilizar, pero hay que tener cuidado por lo que decía, o sea, no nada más es algo de que pues si no me hace daño, lo hago. No es que puede hacer daño, puede ser incluso había un video ahí en el internet, ¿no? De que salían del trabajo y con un esparsor así, y la gente hablando y todo el mundo ahí, o sea, eso es peligrosísimo, porque hablando, la gente saliendo, cotorreando del trabajo y le estaban esparciendo, imagínense la cantidad de aerosoles que puede diseminarse en ese pequeño grupo que está ahí y que alguien esté infectado, todo lo que puede generar. Entonces hay que tener cuidado siempre con la improvisación. Yo creo que lo que decía, la comunicación es muy importante a los 3 niveles. La buena voluntad yo creo que está de todos, porque todos estamos preocupados y todos quisiéramos pues, detener esta enfermedad, pero esa buena voluntad debe de estar acompañada de un buen raciocinio.
No puede ser así nada más de improvisar porque nos vamos a hacer daño. Le comentaba a usted, por ejemplo, lo de los tapetes sanitizantes a la hora de entrar a la casa que hay con cloro. Esos tapetes pues se utilizaron en algún tiempo en algunas epidemias, como por ejemplo en el cólera. Su servidor tuvo oportunidad de participar en la epidemia del cólera en Haití. Estuvimos en un centro de tratamiento de cólera en Haití. Y, y ahí se utilizaban eso. Por ejemplo, no hay ninguna recomendación para el COVID-19 de usar estos tapetes, pero tampoco generaría ningún daño, pues que lo use la población. Los retenes, hablábamos sobre los retenes que miden la temperatura. Su efectividad yo creo que es muy baja, o sea, es más recursos de lo que puede ser, digamos, efectivo, porque estamos hablando de que de cada 10 pacientes infectados con COVID, 8 pueden o no tener ningún síntoma. Entonces, medirle la temperatura a una persona no te garantiza que no tenga COVID, pero bueno, puede ser que en algún momento pesquen ahí a alguien que tenga fiebre y pues adelante. Daño no le están haciendo a la población, estamos de acuerdo que estén esos retenes, ¿no? Sanitarios. Ahora, que si ese recurso a lo mejor pueda usarse en qué, pues en medidas más de prevención, yo creo que sería lo ideal. O sea, reforzar el quédate en casa, reforzar el lavado de manos, reforzar, pues repartir alcohol a nivel de la población. No sé, o sea, hay muchas medidas que se pudieran pero tomar. Bueno, no vamos a tampoco ser negativos. Está bien que lo tengan ahí. A lo mejor implementarle algún interrogatorio pudiera ser incluso más eficaz que medirle la temperatura a los que van entrando, ¿no? Pero bueno, ya eso son cuestiones que pues la implementan cada uno. Yo le digo, no está, yo siento que todo es de buena voluntad, tratando de que pues las personas se sientan protegidas, ¿no? Pero pues hay que tratar de hacerlo de la mejor manera. Para eso pues hay que buscar asesoría si no se conocen los temas. Sí, definitivamente. Y hablando en lo que compete a nuestra localidad, hemos visto los retenes, están tomando este tipo de medidas como tomar la temperatura. Y yo creo que igual se podría compaginar como usted dice, ¿no? Tomar datos de dónde vienen, hacia dónde van, que claro, hay que especificarlo. Son datos que la persona los pudiera proporcionar de manera voluntaria. Sí, claro. No se le puede exigir que los diga, ni se les puede amenazar si no está dispuesta a decirlo. Oiga, ha tenido tos en los últimos 7 días, exacto, ha tenido dolor de garganta, ha tenido, no sé, sería algo que pudiera contribuir a poder identificar a quizás algún paciente, obviamente en beneficio de la población misma. Y acuérdense que esto es una cuestión colectiva. Me cuido yo para cuidarte a ti, para cuidarlos a todos. Efectivamente. Sí, y hay... Fíjese que yo he estado en algunos lugares donde pues me han invitado a hacer el uso del cubrebocas. Con la información que yo he tenido con usted y que he tenido con otras personas, con químicos y con personas que han tenido experiencias en otros países, pues me han dado esa orientación de que el cubrebocas realmente no es necesario para uno, pero sí es indispensable en los hospitales. Así es. Que es donde se genera esa parte que ya en los hospitales está haciendo falta. Pero sin embargo, digo que también ahí implica que los demás estén bien, vaya, y si ellos se sienten seguros porque yo use el cubrebocas como me lo están pidiendo, lo hago. Sí, claro, no hay que ser tampoco tan extremista. Y tratar de usarlo pues igual de manera correcta, porque ya incluso en otro programa que tuvimos con la química Indira González, ella hizo una explicación bien de cómo se debe de colocar, porque no se trata de ponerse el cubrebocas como vemos en algunos que sí, ponen unos cubrebocas por ejemplo, de muñequitos y se lo están agarrando y se lo están acomodando. Eso en los Estados Unidos la recomendación que también se tergiversó es el uso del cubrebocas de tela para la población en general. Ese cubrebocas de telas, por ejemplo, también hay que tener cuidado, porque lo he visto en la calle. Traen su cubrebocas, van a hablar o van a tomar algo, se lo ponen en el cuello y de ahí se lo vuelven a colocar cubriendo su nariz y su boca.
Si, por ejemplo, tuvieron en contacto con alguien que tuviera la infección, que repetimos, es por gotas aerosoles, nos contaminó la cara, el cuello que tenemos descubierto, y yo me bajo mi cubrebocas y me lo vuelvo a subir, yo mismo me estoy contaminando de esta infección. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de ellos. Y lo que también mencionábamos en alguna ocasión, tener eso da una falsa expectativa de estar protegido y puede descuidar otras medidas que son todavía más específicas y que sí son de alto rendimiento para prevenir la infección o contener la infección, como es el lavado de manos, como es la sana distancia. ¿Por qué? Porque yo traigo mi cubrebocas, me puedo acercar a cualquiera. No, porque las partículas de aerosoles atraviesan esas máscaras. Es lo que decíamos también, por ejemplo, el cubrebocas en la persona sana. No, pues por si las dudas me la pongo. Pues realmente no no es eficiente. Es eficiente tener la sana distancia, es eficiente quedarme en casa. Pero si yo salgo con el cubrebocas, no tengo ningún síntoma, y no guardo mi distancia, y alguien me está hablando, pero no tengo la debida distancia, esos aerosoles pueden entrar a mis mucosas, aunque tenga el cubrebocas. A la persona que está enferma, que estornuda y tose, sí es efectivo, no al 100%, pero sí es efectivo. ¿Por qué? Porque contiene las gotas a la hora de estornudar o toser. Pero los aerosoles no los va a contener. O sea que una persona enferma tampoco, porque use su cubrebocas, ya yo me puedo acercar a él. No, es guardar la distancia. Y entonces, en tanto eso, esa mala utilización de ese recurso puede generar que yo me sienta protegido y viole otras medidas de seguridad que sí son efectivas. Sí, claro. Y seguimos invitando a las personas que a través de los comentarios les gustaría recibir información más especializada. Claro que sí. Miren, acudan a la página de la Organización Mundial de la Salud. E incluso ellos ahí, en esta página que está muy sencilla y muy práctica, hacen comentarios y recomendaciones a la población en general. Y ahí mismo tienen links a información especializada de expertos, de científicos en relación al tema del coronavirus. Sí. Adelante, de veras, acudan a este tipo de páginas, es importante y qué mejor que estar informados. Sí, todo está ahí en las redes, incluso temas técnicos vienen ahí, en la OMS menciona lo de los cubrebocas, está su recomendación. No ha habido otra recomendación al respecto, como dijeron de que había cambiado. No hay ninguna otra recomendación al respecto. Sobre las cabinas sanitizantes, por ejemplo, no hay una opinión de la OMS. Yo creo que porque no es algo de uso extendido, sino algo que se ha venido teniendo auge en algunos países, muy particularmente, y ahora en México, pero muy localmente, no es algo que se utilice en el mundo. Por eso la OMS no tiene una opinión. Yo creo que si esto empieza a extrapolar, pues dará su opinión con respecto a las cabinas sanitizantes. Sobre las fronteras, también lo menciona ahí en la OMS, nunca en ningún momento ha recomendado el cierre de fronteras. Los países que han cerrado fronteras se encuentran igual, o sea, la pandemia, la curva de infección se mantiene igualito. ¿Por qué? Por todas estas cuestiones mercantiles, de transporte de personas, que es muy necesaria, y pues es muy difícil poder cerrar una frontera y de verdad aislarse, como a veces lo plantean muy fácil y simplistamente algunas personas, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con ese cierre de fronteras. Hay que estar muy atentos de lo que está pasando en nuestra zona rural y hacer un exhorto a las poblaciones de la zona rural, a las personas de la zona rural, pues que reflexionen muy bien en relación a esta acción que están tomando y en qué contexto debe de darse, porque no pueden estar aislados y deben de tomar muy en cuenta que hay personas que requieren ir y venir. ¿Sí? Entonces, son Lo cuestiones decíamos, que hay que tomar. ¿quién decide quién entra y sale? Sí, ¿De acuerdo a qué criterio? Entonces eso puede tener algo negativo, alguien que tenga una necesidad de salir por alguna cuestión y que le digan que no, o necesidad de entrar por alguna cuestión y que le digan que no. Y como no hay una normativa, no hay nada reglamentario,
pues es ahora sí que a la suerte del que esté ahí, y eso pues no debe de pasar, eso es improvisación y además está en contra de las leyes de libre tránsito, ¿no? Efectivamente. Yo entiendo, esas cosas surgen, repito, por la buena voluntad o tratar de hacer algo para tratar de mi entendimiento, evitar evitar que nosotros, por ejemplo, no hay que cerrar el municipio para que no entre la infección. La infección va a entrar, o sea, más tarde que temprano va a entrar. El caso, si hay caso o no hay caso, o sea, las medidas son las mismas. Exactamente. Hay que seguir las medidas, hay que hacer de cuenta sin ser alarmistas, sin estar generando polémicas. El cuidado de todos, es el cuidado de todos, mantenerse en casa y la sana distancia, además de las que ya son pues ya prácticamente viejas, porque estos 3 meses se han hecho muy largos, ¿no? El lavado de manos, el saludo de beso, que yo creo que eso sí se ha tomado, se ha respetado bastante en la población, pero el salir y la sana distancia todavía cuesta un poquito de trabajo, o sea, lo vivimos, a veces va uno a comprar y el de atrás se le pega, y pues explicarle nada más, y yo creo que la gente entiende. Yo creo que ahorita las personas, como lo dijimos también en su momento, en la experiencia de la epidemia de la influenza, creo que hay cierta sensibilidad sobre las personas, nada más es reforzar, que hay que mantener la sana distancia y mantenerse en casa. Doctor, ya para cerrar el programa, estamos en la fase de transmisión comunitaria, que es la fase 2. La fase 2. ¿Podría darse la fase 3? ¿Podríamos llegar a la fase 3? ¿Y claro, en qué momento estaríamos entrando en la fase 3? La fase 3 viene siendo ya cuando hay una transmisión epidémica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay grandes brotes, o sea, en algunas ciudades, en algún centro de trabajo, hay brotes de esta infección. Como ve, ahorita hay 1 caso, 2 casos, 3 casos, se van sumando, pero va habiendo algunos casos aislados, ¿no? Esa es en la transmisión comunitaria, ya no tiene ninguna relación con un viaje o que tuvo contacto con alguien que viajó ni nada, sino ya hay una transmisión en la comunidad y van apareciendo decenas de casos. Ya en la fase 3, ya la infección es más acelerada, la transmisión es más acelerada, ya hay cientos de casos y hay brotes. Entonces hay que tomar medidas todavía de otro tipo, como cuáles. No es el estado de sitio, ni tampoco que decían toque de queda, no, sino es el control del foco. Por ejemplo, si en alguna empresa hubo algún brote, ahí en esa empresa hay que hacer el control del foco, hay que hacer la cuarentena, hay que hacer estudio de los casos. Con el estudio de los casos, quiero hacer un énfasis en que, por ejemplo, con la polémica suscitada en el día de ayer, muchos usuarios del Facebook pedían el nombre de la persona. No, creo que, o sea, estamos claros todos de que hay que... Un respeto y estricto. Así es, hay un derecho a la privacidad. La justificación que yo leí en algunas personas es que quieren saber el nombre para saber si se tienen que vigilar o no. O sea, no hay ninguna razón de saber el nombre para ver si te tienes que vigilar o no. Tienes que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo. Ahora, no, para saber con qué contactos tuvo. Eso lo va a hacer el departamento encargado de eso. O sea, tiene que hacer la búsqueda de contactos, ver con quién estuvo en relación y vigilarlos. En este caso, por ejemplo, si fue la familia nada más, pues los tendrá en una cuarentena y los estarán vigilando si presentan algún síntoma o no. Pero de eso se encargan las autoridades, no los ciudadanos, porque si no, entonces empezamos a discriminar, empezamos a tener actitudes quizás violentas, groseras, y no es justo, porque aquí nadie pide enfermarse ni nadie quiere enfermarse. Y digo, no sé, si estás viviendo una situación de que un familiar tiene una infección, por ejemplo, por COVID-19, toda la situación familiar de estrés, de ansiedad, de qué va a pasar, más aparte, toda esa carga social que esté influyendo sobre uno, creo que no es justo. Hay que ser muy mesurados en todas estas cuestiones y pues el nombre, no, o sea, ninguna autoridad se nos va a revelar. Quien lo dé,
pues tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. El cuidado debe de ser de todos. Para que quede claro, contagiado o no contagiado, la recomendación es la misma. Quédate en casa. Así es. Guarda tu sana distancia, lávate constantemente las manos, evita llevarla a tu cara. Son las medidas básicas. Usar el gel como una medida auxiliar, pero lo mejor es lavarse las manos de manera constante. Y doctor, surgen preguntas y surgen cuestiones. Sí, están preguntando sobre el caso confirmado. No hay caso confirmado, en las Chuapas, hay que dejarlo bien claro, es un caso sospechoso y no hay casos confirmados hasta ayer a las 11 de la noche que dieron su reporte. Como periodista se los digo, como he estado consultando diversas fuentes cercanas al tema y hasta el momento no hay una situación de confirmación. Independientemente de eso, repito. Pero no es relevante eso. Eso no es relevante, realmente. Es que no haya miedo y mucho menos acompañado de ignorancia. La medida sigue siendo la misma. Así es. Las medidas sanitarias siguen siendo la misma, tengamos más cuidado. Viene la fase 3, ¿cómo en qué tiempo podría estarse presentando, doctor? Bueno, han planteado 2 semanas aproximadamente, 2 semanas. se plantea pero el presidente dijo que iba a dar un anuncio el lunes, no sé hasta qué, si se atrevan porque pudiera adelantar, no sé. De hecho, la fase 2, que es la transmisión comunitaria, las medidas se adelantaron, sí. Se adelantaron casi 15 días. Sí, ¿no? así es. Entonces la fase 3 se ha proyectado que sean en 2 semanas, 15 días. Pero bueno, ya todo eso es producto de un análisis de múltiples y eso ya datos estadísticos y eso, y pues hay que esperar. Ahora, o sea, no sé lo relevante, si hay un caso o no caso, vamos a tener casos, hay que tenerlo claro a la población, vamos a tener casos de COVID-19. La responsabilidad que nos compete a los ciudadanos es mitigar la infección, quedándonos en casa y las medidas de sana distancia. Mediante ese mecanismo es donde nosotros vamos a cuidarnos, no tenemos que saber si es o no es. Un poquito como las ITS, ¿no? Por ejemplo, el VIH. No te cuidas del que ya sabes que tiene VIH, tienes que cuidar de todo mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que tener ese pensamiento que hay que, para mitigar eso, la infección o la transmisión de la infección, pues tenemos que mantenernos en casa y todas las medidas generales que ya hemos repetido. En la fase 3 quizás ya por ejemplo, hay medidas que ya se habían tomado de la fase 3, que es suspender las actividades escolares, culturales y sociales. Ya eso ya se hizo. Viene el 30 de abril. A lo mejor por las características propias del virus. Ajá. Entonces, ¿qué otras medidas quizás pueda tomar el gobierno en la fase 3? Pues algunas actividades, o sea, se decía solamente las actividades esenciales, pues que, por ejemplo, el 30 de abril se continúe todavía más, más tiempo. El quédate en casa. El quédate en casa, las actividades escolares, las actividades sociales, culturales, económicas, que no sean esenciales. Y a lo mejor quizás sí un poquito más estricto en esa cuestión, las actividades económicas que no sean esenciales. Como vemos, aquí todavía hay algunos comercios que no son esenciales y siguen abiertos. Las razones pueden ser muchas y justificadas también. O sea, es una cuestión económica, hay personas que viven al día, entonces por eso es que todas estas medidas deben de tomarse con mucha responsabilidad, porque también hay que mitigar esta crisis económica que se asocia a la crisis de la epidemia. O sea, es muy complejo tomar medidas y solamente decir cierren todos. O sea, hay personas que pues sufren mucho, ¿no? Sí, son las situaciones económicas que pudieran afectar, porque hay muchas personas, y es una de las situaciones que a los mexicanos nos hace vulnerables, que vamos al día. Sí. Que estamos al día, vaya. 50 millones de pobres. O sea, eso es un factor determinante también para la evolución de esta epidemia. Entonces, yo creo que ahí, si estamos informados, si somos una sociedad informada,
de veras, vamos a proteger a esas personas que tienen la necesidad de trabajar y nos vamos a proteger a nosotros mismos. Ya para cerrar, doctor, cuando yo llego a mi casa, obviamente yo tengo que salir quizás a la farmacia, quizás a hacer la compra, o quizás porque mi trabajo es una de las actividades que son importantes para la comunidad. Y yo regreso, ¿qué medidas debo de tomar? Le pregunto porque, pues, finalmente el coronavirus se transmite a través del contacto con objetos. Lo importante es el lavado de manos, siempre que llegar, lavarme las manos. Eso muchas veces al día. Si pudiera cambiar el calzado, pues lo cambia. Lo dejo afuera de la casa. Afuera y entra con otro calzado que tenga para andar adentro. Y pues eso es básicamente. Mi camisa me la... Sí, o sea, en la medida de lo posible. Por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo en un hospital, pues yo para antes de entrar a mi casa, pues sí me tengo que quitar todo, me baño y todo eso antes de poder ingresar al hogar. Tenemos que ser conscientes de la zona donde trabajamos, sí, ¿no? Claro que sí, o sea, pero yo creo que con el lavado de manos, la sana distancia, el evitar el saludo de beso, abrazo, de manos, no llevarse la mano hacia las mucosas, tanto oculares, nasales, orales. Yo creo que eso es fundamental para que, como medidas básicas que puede implementar todo el mundo. Sí, tener cuidado al tocar las cosas de uso común. Cuando abrimos la puerta en una oficina, debemos tener en cuenta que ahí hubo innumerables personas que tocaron ahí. Cuando uno sube a un taxi y toca el descabrazos y todo, hay que tomar en cuenta que eso lo toca mucha gente, el dinero, los documentos. Otra cuestión, los guantes, que también a veces dicen las personas que uso de guantes, que no sé qué, o sea, eso está mal. Eso está mal completamente. ¿Por qué? Y están totalmente porque sucios. Pues, más bien sirven para transmitir. Sí. Para transmitir o sea, lo estamos viendo en las casetas así es, o sea, el lavado de manos no se sustituye con nada. Y los guantes nuevamente, o sea, que son para uso de algunas cuestiones médicas, ya dicen, no, salgan con guantes, no, eso es totalmente irresponsable, irresponsable y sin ninguna base científica ni racional de ningún tipo. Y que volvemos a lo mismo, puede ocasionar daño, porque tenemos que trabajar sobre ese individualismo. A lo mejor la persona dice, no, yo me pongo mi cubrebocas, mis guantes, y yo salgo a la calle porque yo me voy a proteger. O sea, y transmite, por ejemplo, los guantes, toca esto, toca lo otro, empieza a transmitir la infección. Por ejemplo, que haya tocado algo contaminado y toca otra cosa contaminada y lo va diseminando. Es un buen punto. Eso va a regresar a mí. O sea que esa actitud individualista es algo negativo. Está afectando a los demás. Además, no, yo uso mis guantes, yo compré mis guantes, pues yo tengo posibilidad económica, yo acaparo mi material porque yo puedo y en el hospital no hay. Si yo enfermo, ¿a dónde voy a ir? Al hospital. Y puedo ser víctima de esa insuficiencia de material, de esa carencia que hay en el hospital. O sea, son muchas cosas que hay que analizar antes de dar recomendaciones así superfluas, sin ningún fundamento ni nada. O sea, hay que seguir, por eso les invitamos, ¿no?, a que sigan las recomendaciones de las autoridades, hay que orientarse, pueden preguntar a sus médicos, a personal que esté calificado y evitar la improvisación. Eso es muy dañino para todos, la improvisación. Sí, definitivamente. Y comentando ahorita con lo que escuchaba, hace poco paso a una tienda de conveniencia a comprar un café. No tenían las tapitas ni para remover cuando uno le pone azúcar. Y me llama la atención que cuando voy y lo pido en la caja, el joven agarra con su mano, recoge la tapita y recoge el agitador. Y le digo, no, discúlpame, pero no es así, mejor dámelo así. Así, ¿no? Es decir, no puedes tener tu contacto con tus manos cuando tienes contacto con el dinero y me estás pasando. No es así. Fíjese que tomó conciencia el joven, Ya luego, oiga, señor, y ya agarró, destapó una
y se tenga. Y ya pues lo sí. tomé yo con mis manos, Claro, y ya era diferente la yo creo situación, que tenemos que tener sensibilidad todo el mundo para ser receptivos ante las cosas positivas, ¿no? Claro que sí. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión, una transmisión más en relación al tema del coronavirus. Hablamos en relación a las situaciones, cuál es el panorama, y tener mucho cuidado con esta infodemia, información amarillista, que uno debe tener mucho cuidado. Hay que estar muy bien informados para protegernos y de esta manera proteger a los demás. Muchas gracias, doctor, y sobre todo por la disponibilidad de su tiempo. Créanme que es algo que debemos valorar bastante. No nos está cobrando consulta. Es un médico internista que también nos ha comentado, ha tenido experiencia al cubrir epidemias en otros países, y que bueno, esta experiencia es muy importante para todos nosotros. Sí, un último llamado que quisiera hacer a la población es, pues se ha suscitado últimamente en el país, en algunas, afortunadamente muy escasos, pero en algunos lugares, algunas agresiones sobre el personal de salud por el miedo al contagio. Yo creo que los que están librando esta batalla, los que están cuidando a sus familiares, los que están tratando de salvar vidas, es el personal de salud, el cual merece todo el respeto, toda la admiración, y más bien hay que hacerlos sentir bien por la labor que están haciendo. Es realmente penoso que enfermeros tengan vergüenza de portar su uniforme debido a esta situación. En Coatzacoalcos se vivió una situación cercana con unas compañeras, ningún taxi quería subirlos porque venían de uniforme. Más sin embargo, como siempre pues se ve que hay más personas buenas, alguien los llamó, no, yo los llevo, yo es muy servicial otro taxista, pero sí fueron varios taxis que se portaron de esa manera. Y eso es el menos daño, pero ha habido agresiones físicas incluso contra el personal de salud. Yo creo que esto es momento, aquí en Las Chuapas todavía pues no tenemos casos confirmados, pero en el caso de que lo hubiera haber, el personal de salud que atienda a estas personas tengan seguridad que va a guardarse todas las medidas para evitar contagiarse, porque ese personal tiene familia y no se va a arriesgar de llevar esa infección a sus familias. Entonces, si no se arriesga a llevar la infección a su familia, pues menos a nadie, ¿no? Así que pues hay que respetar y hay que admirar el trabajo de todo el personal de salud. Un llamado para que no se vean esas actitudes aquí en el municipio muy lamentables. Pues nos sumamos todos, doctor, a ese llamado. Claro que sí, tenemos que respetar y querer mucho a nuestro personal médico, que hoy son los héroes en esta crisis. Y todos y cada uno de nosotros seremos héroes en la medida que nos cuidemos para cuidar a los demás. La información tóxica lleva a este tipo de acciones por la ignorancia y el miedo. No nos intoxiquemos, informémonos de la manera más correcta y actuemos de la mejor manera para enfrentar y superar esta crisis de salud que nos compete a todos. Claro, muchas gracias, doctor, de nuevo. Gracias a todos. Y nos vemos en la próxima transmisión que seguramente tendremos para compartir información. Muchas gracias. Y de repente me quedo congelado, ¿no? Acuérdate que se va a grabar, para subirla antes de que hagas tus menjuras.